Qué bueno. A ver, no seas mentiroso. ¿Me extrañaron o no me extrañaron? Yo también los extrañé mucho. Los amo. Los amo mucho en el Señor. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que salimos con alegría y con paz fuimos vueltos. Vinimos muy contentos, agradecidos del Señor porque... Pero Dios mío. El Señor es muy tremendo. Me estaba compartiendo una hermana ahora que le gusta mucho ese versículo, dice que Dios escribe en renglones torcidos. Para Dios todo está bien, todo está bien. Nosotros somos los que nos tenemos que meter nosotros a Él, porque Él está completo y nosotros estamos completos, pero a veces vemos las cosas de otra forma, de otra. Así que le doy muchas gracias al Señor porque fuimos bien, encontramos allá un grupo maravilloso, una pareja de personas que dijeron, heme aquí, nosotros estamos con este grupo, muy contentos, todo el mundo muy contento, recibiendo esta palabra maravillosa, que para atrás no hay que buscar nada. La palabra de gracia es la palabra para esta administración. Yo lo creo así, entonces pues estamos muy contentos por eso, regresamos un poquito cansados, pero ya nos hemos ido reponiendo poco a poco. Le doy muchas gracias al Señor por eso, le doy gracias al Señor por todos ustedes y por aquellos que están viéndonos a través de la internet. El hermano Carlos, que seguro que está ahí de Medellín, que está ahí sentadito, el de las menticas, él sabe quién es. Le doy muchas gracias al Señor por él y por su familia y por todos los demás, por gente que están viéndonos a través de allá en España, en el mismo Colombia, en diferentes lugares. Muchas gracias al Señor por todas esas personas porque saben que esta palabra es la palabra que tenemos que levantar la bandera siempre donde nos estemos parados, ¿verdad? Así solamente quiero dejarle, el pastor le seguirá dando un poquito más de detalle, le voy a leer un versículo que quiero que lo tengan bien presente. Está en Proverbios 24, que hace días que ese versículo me está dando vueltas a mí y dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que el Señor lo mire y se desagrade. Y aparte de sobre él, su enojo. Con eso los dejo y aquí nuestro pastor con nosotros. Bendecido. ¿Ha aprendido algo ella? El turno mío. Bueno, como dicen, ¿cómo están los ratones? Bien. Ya tenían fiesta porque el gato no estaba. Se acabó la fiesta. Qué bien. Bueno, yo voy a introducirnos ahí al tema de hoy. Voy a ir rapidito en esa introducción y te aviso ya cuando tú te conectas aquí conmigo. Hay ciertos y determinados versículos que en la Biblia nos sirven a nosotros como fórmula, como guía, ¿ya? Para poder entender el resto de todo lo demás. Y uno de ellos es 1 Corintios 10. Si nosotros logramos entender, esto fue lo que a mí Dios me ministró hace muchos años, que si yo lograba entender y visualizar los símbolos, si yo lograba entender y visualizar los símbolos,
eso me llevaría a la verdad espiritual. Porque la verdad espiritual es muy difícil de entenderla porque es espiritual y es invisible. Entonces, vaya, el caso mío, yo siempre he dedicado tiempo para orar y estar pasar ratos con Dios, con el Espíritu Santo. Y a mí me ha sido difícil entender la verdad espiritual. ¿Cuánto más gente que a veces ni un Padre Nuestro rezan, verdad? Entonces Dios, conociendo de antemano, diga antemano, nuestra condición, pues nos dejó ahí una fórmula, diga fórmula, para que nosotros podamos entender el pacto que a usted y a mí nos ha tocado vivir, que es el pacto invisible, que es el pacto de la gracia, es el evangelio espiritual, donde todo está en pasado, pero que nada se ve. El mejor ejemplo es este: ninguno de nosotros, que yo sepa, hemos visto a Jesús personalmente. Ninguno de nosotros, Jesús se nos ha acercado, lo hemos visto, nos ha enseñado su llaga, sus clavos, sus cosas, para nosotros, basado en eso que hemos visto, podamos creer, y que nuestra creencia haya sido tan profunda y tan certera, que hayamos dedicado nuestra vida a eso, hayamos puesto nuestra vida, nuestro futuro, de nuestra familia, en algo en lo cual nosotros nunca hemos visto. ¿Ve? Entonces es difícil de entender lo espiritual que no se ve, porque Él ya resucitó, ya Él no está aquí, ya Él no camina por aquí, por allá, lo podemos ver. Entonces Dios, entendiendo eso, de que nos iba a ser muy difícil entender lo espiritual por cuanto era invisible, nos dejó, diga, ejemplos. Y entonces, a mí lo que me maravilla y me hace sentir tan amado de parte de Dios, es que Dios hizo pasar a ciertas y determinadas gente y generaciones por ciertas cosas con el único propósito, que yo tuviera un mapa. Gloria a Dios. Gracias. ¿Y qué Él lo dice así? Él lo dice así, y eso está en 1 Corintios 10, lo hemos leído muchísimas veces. Yo te lo repito porque mi misión, mi directriz, las coordenadas que yo traigo de parte de Dios es profundizarte la semilla. De que para que tú puedas entender este libro, tú tienes que mirar los ejemplos. Porque el ejemplo, tú lo puedes visualizar. Y Dios, que es un Dios tan bueno, diga, tan bueno. Tan bueno. Bueno, dice ahí que es el único bueno. Lo dejó fácil para que tú y yo pudiéramos agarrar donde mejor entendiéramos. A la gente de la época de Jesús utilizó ejemplos de pescadores, gente rudimentaria, gente a lo mejor que no saben ni leer ni escribir, o sea que nosotros podamos entender fácilmente a través de la ilustración de la pesca, los principios bíblicos. Nos demostró a través de algo tan elemental, tan fácil de entender, que es la siembra y la cosecha, el proceso de una semilla, que eso lo entiende un granjero, un agricultor, y lo entiende una ama de casa que siembra cualquier matica en una macetica, que no tiene ni patio, no tiene ni jardín, pero con tener una macetica, a veces está dentro de la casa, puede entender el principio de la siembra y la cosecha. Y todo eso está ahí con el propósito de que nos sirva a nosotros como fórmula. Y que la fórmula esa, todas, van a estar rodeadas de unos ingredientes muy importantes, que son el tiempo, diga tiempo. Tiempo. Diga la paciencia. La paciencia. Y diga la elaboración de Dios. La elaboración de Dios. Porque ahí tú tienes el caso de la semilla, donde dice que si tú la siembras y sigues las instrucciones indicadas, dice que la semilla crece, y que tú, si la sembraste, te levantas y te acuestas y duermes y te despiertas y comes y vas aquí y vas allá, y que ella crece sin que tú sepas cómo. Pero ella tiene el ingrediente indispensable de la paciencia, porque ella no crece instantáneamente, la tiene ahí. Tiene el ingrediente, diga tiempo. Del tiempo, y tiene el ingrediente de que finalmente tú te des cuenta de que tú en ella no pusiste nada. Sin embargo, ella, al romper la cáscara,
produjo algo que ya Dios, ya Dios había preparado. Ya Dios había preparado. Entonces, si nosotros entendemos, si usted quiere lo apunta, si no, pues lo memoriza y se lo olvida, pues mala suerte. Dice, si tú logras visualizar e interpretar los símbolos, y entiéndase símbolo por aquellas cosas que le pasaron a estas personas, que está escrito ahí, y que sucedieron como ejemplo para nosotros. Si nosotros logramos visualizar e interpretar el símbolo, eso nos llevará a la verdad espiritual. Oído, y nos librará de la confusión religiosa. La confusión religiosa es peor que todas las demás confusiones. Porque todo ser humano necesita creer en un ser superior. Llámese Dios, llámese Chi, llámese Allah, llámese Mahoma, llámese God, llámese whatever. Necesita creer en un ser superior. Y si tú estás confundido religiosamente, no puedes entender a ese ser superior, vaya, estás perdido en el llano. Porque esa es nuestra guianza. Entonces, 1 Corintios 10 es muy importante, porque todas aquellas cosas que es el problema fundamental de la iglesia, que cuando lee todo eso que le pasó a ellos, que era para ejemplos de nosotros, ellos quieren imitarlo y copiarlo. Y ahí es donde está el error. No estaba allí para copiarlo. Entonces, Jeremías 9:24 a mí me ministra mucho también. Porque dice el profeta, si alguien ha de alabarse, entendemos lo que es alabarse uno mismo. En Cuba dicen darse lija. Tú sabes, en Venezuela son los cifrinos, los bárbaros, los caballos, peloteros, aquí estoy yo, vaya. En la religión evangélica es aquel ayuna 6 días seguidos, ese tú sabes, aquel ora 9 horas de rodillas, entonces es el intocable, entonces se alaba en eso. Aquel, mira, no, aquel tiene una iglesia muy grande, no, aquel tiene 3 carros, tiene 4 casas, y la gente se alaba. Entonces Dios dice una cosa, si alguien ha de alabarse, alábese en entenderme y conocerme a mí. Ahí eso es como, mira, anulado todo lo antes dicho. Anulado los 4 carros, anulado los 3 edificios, anulado las cuentas en los bancos, anulado la iglesia grande, mediana o pequeña, anulado si sabes hablar bonito o no, anulado si tienes buen cuerpo, anulado, vaya, si caminas y te chiflan, anulado el pelo largo, anulado las buenas pompis, anulado todo. Puedes tener buenas pompis y enredarte con un malandro y ya, de nada te sirvieron las. Pero si tú te alabas en entenderlo y conocerlo a él, a veces las pompis no son tan necesarias. Entonces Dios, ahí Isaías 55, el versículo que fue uno de los que transformó mi vida, que Dios me mostró que lo que le interesaba era que yo buscara lo que había salido de su boca, no las ilustraciones religiosas, porque lo único que él iba a respaldar era lo que salió de su boca. Y en eso he dedicado yo mis últimos 25 años. En evitar poner, siempre pongo, porque siempre se me va, ¿no? Algo de mi boca, pero la mayoría es de la boca de él, y ese es el trabajo. Dice allí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, ustedes no piensan igual que yo. Les aconsejo que se pongan a pensar igual que yo. En otras palabras, lo que está diciendo es, ocúpense de entenderme. Si ustedes logran entender cómo es que yo trabajo, Gloria a Dios. ya. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces, así la cosa no nos va bien. Cuando mi camino es uno y el de Dios es otro. Porque el camino mío, Dios lo preparó junto con el de él. Entonces, cuando yo voy por el mío, de acuerdo a lo que yo estimo conveniente y me olvido del camino de Dios, las cosas no me van a marchar bien. Siempre voy a ir allá, ¿cómo se llama? Al cielo, voy a estar con Dios finalmente, tarde o temprano, pero no se trata de eso, Dios, no se trata de eso. Tenemos un propósito que cumplir aquí, esa es la razón por la cual estamos aquí.
Porque si Dios te quisiera allá nada más, te hubiese dejado allá. ¿Viste, verdad? Entonces, Mateo 16:1, Jesús le habló a esta gente, fariseos religiosos de su época, del 1 al 3, y le dijo, oye, qué interesante ustedes, oye, sabios, sumos sacerdotes, principales de la sinagoga, vaya, ustedes son la crema de la crema, y conocen, vaya, todo, lo conocen todo, conocen la economía, conocen de política, conocen de cuándo va a llover, cuándo no va a llover, conocen cuándo se pone el cielo, y sin embargo, lo más importante, ustedes que son los que debían saberlo, no lo conocen, que son los tiempos de Dios. Diga, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y allá en Efesios 1:10, el apóstol Pablo, usado como recipiente para la revelación del Espíritu Santo, después que nos habla de bendecidos, calificados para prosperar, que no se nos sea negado nada debajo del cielo, siempre y cuando funcionemos basados en los principios del reino de Dios. Y nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y dice, predestinados en amor, cuando te predestiné y te preparé la carrera, lo hice amándote, preparándote una carrera perfecta, divina, que te puse ciertos tropiezos ahí con un propósito. Aleluya. Para que tropezaras, pero no para que te cayera y te reventara, sino para que te tropezaras y te hicieras muchas veces detenerte y meditar. Y eso vamos a hablar en algún momento del mensaje hoy, de que nosotros vivimos en una burbuja profética. O sea, que hay ciertas cosas, oído, hay ciertas cosas que nos suceden a nosotros en nuestras vidas, escucha, que pueden tener momentáneamente el look, la apariencia de ser adverso. Pero si nosotros sabemos madurar la situación y sabemos mantenernos con la boca cerrada, eso que aparentemente es adverso, no es otra cosa que una catapulta para llevarnos a lo profético que Dios nos tiene. Solo está en que nosotros, cuando nos pasa eso, entendamos de que aquel que nos predestinó en amor está en control de nuestras vidas. Así es. Entonces Pablo dice en Efesios 1:10 que en los tiempos es donde se reúnen, oído, importante, lo establecido en los cielos con lo manifestado en la tierra. Quiere decir que hay muchas de las cosas que nosotros vamos a recibir, o casi todas, que no hayan sido cosas que nosotros hayamos producido por desobediencia o por capricho, son cosas que ya Dios tiene establecidas. O sea, que Dios, cuando te envió aquí, era responsable de haberte enviado. Entonces te envió bendecido con calificaciones. Ayer yo oí un hombre, ahora se me ocurre, a un hombre que se llma Dr. Wayne Dyer, ¿cómo es? Bueno, ese, que anda con una boinita. Dijo una cosa ese señor, ese hombre no es como se llama, predicador, gracias a Dios. No es pastor, gracias a Dios. Y evangélico mucho menos, gracias a Dios. Él tiene unas raíces, me da la impresión, como católica, por ciertas cosas que lo he oído hablar. Y entonces dice que si usted de forma natural, oído, mire qué cosa tan profunda dijo este hombre que yo pude entenderla. Si usted de forma natural, voy despacito, si usted de forma natural no se siente con derecho, escuche, si usted de forma natural, sin tenerse que esforzar, no se siente con derecho a estar sano, a estar feliz y prosperado, hay algo que anda mal. Dice él que donde está el problema es en el subconsciente. Porque de donde nosotros venimos, dice él, el que nos creó, dice él, nos creó bendecidos, prosperados, saludables y felices. Entonces dice él que de forma natural, vaya,
que a la gente, tú te pones a hablar con la gente en la mayoría de la sociedad y es muy difícil que tú te tropieces con una persona que cuando tú la oigas hablar, tú veas que esa persona de forma natural, como cuando tú eres blanco, es natural. Tú no tienes que andar por ahí diciendo, oye, yo soy blanco, como cuando eres negro, no tienes que perdonarlo, tú eres así. Que es muy difícil. Haga la prueba con usted mismo y en los demás sin condenar ni juzgar a nadie. Dedíquese de mañana en adelante a simplemente oír más y hablar menos. Y mire a ver cuántas personas usted va a encontrarse en el día de mañana, que usted entienda que de forma natural, sin tener que estar confesando ni declarando, sino de forma natural, sean personas que se sienten con el derecho de estar bendecidos, prosperados, saludables y felices. Porque de eso se están haciendo ricos los psiquiatras y los predicadores evangélicos, haciéndote sentir algo que se supone que tú lo tengas ahí ya. Se supone que de forma natural tú camines, te levantes, tú te acuestes, tú comas, tú te produzcas, tú actúes de forma natural, bendecido, prosperado, saludable y feliz. Porque el que te creó así. Que se nos dañó ahí la información, claro, eso lo sabemos, papá, mamá, abuelo, tía, primo, maestro, pastor, cura. Información, noticia, escuela. Se nos fue dañando, y eso está entonces ahí alojado en el subconsciente. Entonces cuando tu hombre interior quiere sentirse como se debe sentir, prosperado, saludable, feliz, contento, saludable, bendecido, el subconsciente sale a la palestra y dice, no, ¿cómo te vas a sentir feliz? ¿Posible? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Cómo te vas a sentir prosperado? No. Entonces, la persona va diciendo, es verdad, si yo toda la vida he sido un fracasado, ¿cómo a estas alturas me voy a empezar a sentir bien? Pero si tú vas a la palabra, oído, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, oído, en los lugares celestiales, o sea, cuando nos creó, antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes que el mundo fuera, Él te creó feliz, próspero, bendecido y saludable. Cuando Él creó el mundo y después te mandó aquí, tú venías próspero, bendecido, feliz y saludable. Gloria a Dios. Gracias. Ay, aquí yo creo que te hemos enseñado ahí unos cuantos mensajes sobre cómo renovar tu subconsciente, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? La doctora que está de vuelta. Y yo con mi poquito ahí más o menos te hemos ayudado porque hemos entendido que ahí es donde está la raíz de todas las cosas, que el subconsciente es como un malandro que tenemos ahí adentro, que cada vez que queremos hacer se nos sale ahí a la palestra a hacernos la vida imposible. Entonces, diga forma natural. Haga la prueba. Hágase un test usted mismo. ¿Ves? Todos los talentos inclusive tienen que producirse en forma natural. O sea, por más que uno haga, por ejemplo, si a mí me diera una ansiedad por ser quarterback de un equipo de fútbol, vaya, ¿qué tú crees de eso? Porque no está la forma natural. Pero sin embargo, Dios me ha dado otras cosillas que el quarterback del equipo de fútbol, aunque quisiera. Entonces no confundamos, no te vaya a pasar. Ahí. Allá me están diciendo en Colombia que esta iglesia es una iglesia muy contenta. Porque ustedes se pasan en mensajes riéndose y jodiendo, digo, perdón. Y la risa de Estela la conoce, hay que patentizarla, Estela. Lo tuyo es de forma natural. Mira, como el borracho está tomando desde hace años, vaya, no puede vivir siempre está jalado, ¿no? Entonces la mujer lo lleva al médico para que le hagan, para asustarlo, para que el médico le diga. Entonces, ring, suena el teléfono y dice, ¿aló? ¿Quién es? La enfermera del doctor. ¿Quién? Mamerto, sí. Aquí Obedecio hablando, vaya, dime. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Uño! Yo lo sabía.
Yo lo sabía, no lo sabía. Ok, gracias. Espera, dice la mujer, ¿con quién tú estás hablando? Dice, con la enfermera del médico. Vaya, lo que te tengo es la última noticia. ¿Sabes lo que dice? Que tengo una sonrisa simpática. Dice, espérate. Aló, es la esposa de Obedecio. ¿Cómo es la cosa? Dice. Ah, dice, imbécil, no es sonrisa simpática, es cirrosis hepática. Que estás grave, estás por morirte ya. Sonrisa simpática, cirrosis hepática. Entonces dice ahí la palabra que llegarían los tiempos, porque hay tiempo. Cada segundo es un tiempo, cada minuto es un tiempo, donde ese reloj profético de Dios va cumpliendo y todas esas cosas manifestadas en los cielos, que establecidas en los cielos, se iban a reunir en la tierra. Entonces, para lo que hay que tener es paciencia, cuando veamos cosas que no entendemos. ¿Cuántas cosas no entendemos? ¿Cuántas cosas pasan y no entendemos? Lo peor es ponerse a buscarle las 5 patas al gato, sino confiar en aquel que dice la palabra, que aquel que no escatimó oído, ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las demás cosas? Entonces, cuando nos pasen, nos sucedan cositas que no entendemos, que no nos gustan, estemos tranquilos porque eso puede estar provocando que suceda la otra. Entonces ahora lee conmigo en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a leer el verso 19. Del capítulo 1. No hay nadie que haya traído una Biblia paráfrasis, una de las paráfrasis, que creo que se llama la Biblia al día o algo así, a mí se me quedó en la casa. Pero bueno, next week. Pues me hubiese gustado leerte esto de allí, que lo dice más rico. Dice ahí en el verso 19, tenemos. ¿Qué dice? Tenemos. Ok. Primero y principal, está hablando en tiempo presente. O sea, lo que Pedro está diciendo, tenemos, nos indica en la conjugación del verbo presente que otros no lo tuvieron. Tenemos. También la palabra profética más segura. Entonces, tú que eres un bendecido conocedor de que la gracia es el mayor misterio que hay, que la gracia es lo más profético que existe, porque fue lo que Dios elaboró, estructuró desde antes de la fundación del mundo, y cuando la terminó, la ocultó y la puso como misterio a ser revelado en los postreros tiempos. Entendemos entonces que Pedro lo que está hablando es, tenemos también nosotros en este tiempo, en el tiempo que él está hablando, la palabra profética más segura, que es la gracia. O sea, no hay palabra profética más segura que la palabra de gracia, porque va con el fundamento del sacrificio del Hijo de Dios ahí, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha. ¿Qué hace? Que alumbra en lugar oscuro. Que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué entendemos con eso? Que todos esos profeticas de café con leche por ahí que se paran en las congregaciones, están profetizando a aquel otro, eso no es lo que dicen. Que la palabra profética segura es la que nosotros leemos aquí. Que Dios profetizó, oído, y que nos da señal y muestra y garantía de que tuvo fiel cumplimiento. Y que cualquier cosa que esté aquí, que todavía pase por cumplir, diga conmigo, de la misma manera. O sea, que Dios no es que esté en contra de algún mensaje profético importante. Diga importante. Cuando digo importante, la palabra profética de parte de Dios se ocupa de las cosas de Dios. La palabra profética de parte de Dios no tiene que ver asuntos de matrimonio, ni voy a dar un viaje, lo doy. Para eso hay que ir al horoscopero, al que tira las cartas. ¿Viste? No hace falta para... La palabra profética de Dios es sus cosas, sus tiempos, sus promesas. De eso se trata. Entendiendo primero esto, que ninguna, diga ninguna, profecía de la Escritura es interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Observe que dice hablaron. Quiere decir que la palabra profetizar no es otra cosa que anunciar la palabra de Dios. Hay gente que Dios los llama profetas mayores, otros Dios los llama profetas menores, no porque sean más importantes unos que otros, sino que unos hablaron más cantidad y otros hablaron menos cantidad. Hay profetas que se paran en las congregaciones y cuando hablan la palabra están profetizando la palabra, están anunciando el reino de Dios. Y hay otros profetas, quizás como me ha tocado a mí, que son pioneros anunciando los tiempos y las cosas de Dios. Hemos puesto ejemplos de esos tipos de profetas, como Isaías. Y que siempre esas cosas que esos profetas hablan en su tiempo, trastornan al mundo religioso de su tiempo. Pero que pasado años, eso que ese profeta habló y profetizó, que le haya costado a alguno de ellos o a la mayoría de ellos la vida, como Jesús lo dijo a los fariseos de su época, vuestros padres mataron a los profetas y si ustedes hubieran estado vivos en aquella época, hubieran también sido partícipes de esos asesinatos, porque el profeta incomoda al religioso. El profeta le hace ver al religioso que está equivocado, y no es que estuvo equivocado, sino que está. Es lo que ellos no entienden. Porque cuántos hombres de Dios hay que predicaron la palabra, que fueron usados por Dios, pero como todos nos enseña la palabra, que lo que Dios respaldó hoy, y que lo puso Él para respaldarlo Él, y lo instituyó Él, Dios mismo, tiempo más tarde, por cuanto Él seguía por los tiempos, dice, aquello que yo instituí y respaldé, ya yo no estoy ahí, ya yo me mudé aquí porque ha cambiado el tiempo y ha cambiado la dispensación. Y ellos no se dan cuenta que es tiempo de cambiar de monte, como Dios cambia de monte. Dios instituyó la ley. Buena, claro, aún Pablo dice que era buena. ¿Ves? Y dio los mandamientos, y llegó un momento en que Dios la hacía cumplir, y llegó un momento en que se ofrecía el sacrificio, pero hubo un momento en que, diga Dios mismo, dijo el fin de la ley fue Cristo. Entonces Dios cambió ese tiempo y es la disposición que uno tiene que estar. Entonces entendemos que aquel que le toca profeta pionero sufre mucho hasta que logra, oído. Y eso para los que estén sintonizándonos y se sientan medio así y lloriqueando y están predicando la palabra de gracia y nadie lo quiere y todo el mundo me da la espalda y son los pollitos feos del barrio. Hasta que tú no entiendas que no se trata de tú confiar en Dios. Se trata de que Dios confió en ti y te entregó una maravilla de mensaje. Te entregó el misterio escondido, te entregó la perla del gran precio para que tú la anunciaras. Yo me siento, tú sabes cómo qué, como María. Cuando Dios le dijo, cuando el ángel le dijo, bienaventurada tú entre todas las mujeres. Quiere decir que yo me veo ahí y me veo como diciéndome Dios a mí, bienaventurado tú entre los demás predicadores. Porque
acepté el oprobio por predicar y anunciar esta palabra que me ha hecho muy feliz a mí y a muchas otras personas. Entonces la palabra profética, cuando viene a romper, crea un caos increíble, pero pasado el tiempo, y hoy yo traje aquí unas cositas que vamos a ver que si tenía yo razón hace 25 años atrás o no. No yo, Dios. Vimos allí como cuando Isaías anunció, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será llamado Emmanuel. A Isaías le costó la vida. Después María sufrió el oprobio, pero allí dice en el libro de Mateo que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y hoy en día nosotros hablamos de eso. No produce nada. Ahora vienen las épocas que el sistema ha escogido para celebrar el nacimiento de Jesús y usted pasa hasta por el City Hall de los políticos y los quiere más corruptos que todos los políticos. Y ahí ponen un nacimiento y ahí, mira, ahí está la Virgen con el muchacho. ¿Y quién dice nada? Nada, nadie dice nada, nadie se asombra. ¿Por qué? Porque lo que antes era una catástrofe para el mundo religioso fue pasando y hoy es normal y natural. El profeta Zacarías dijo, he aquí tu rey viene montado en un burrito. 500 y pico años más tarde llegó el día de que Jesús entrara como rey a Jerusalén y salió así. Cuando salió dijo, mira, ahí está el burro. ¿Por qué estaba el burro ahí? Porque si Dios habló por el profeta que su rey venía entrando en un burro, tenía que aparecer el burro, ¿no? Y entonces ahí estaba el burro. Dice la palabra, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. Entonces allá Joel se dispara un mensaje que casi nadie se ha dado cuenta de lo que dice. Dice el profeta Joel, en aquellos días, 500 y pico de años antes, 800 y pico de años antes, aquí dice Dios, yo derramaré de mi espíritu, y aquí es lo que nadie ha visto, sobre toda pastor, pero ahí no dice los evangélicos, no, ahí no dice los evangélicos. Pero eso tiene que tener otra interpretación, búscamela tú. Tú no ves que Dios es uno solo, y es el creador de todas las cosas. Y así como te creó a ti en Cuba, o en Honduras, o en Colombia, creó los que están en Arabia, en Irán, en Irak también, en la India, donde quiera que haya un ser humano, lo creó Dios. Así es. ¿Y qué es lo mismo que yo te estoy hablando de este doctor Wayne? Ese señor no es evangélico. Sin embargo, es un hombre que se retira de la vocinglería de la muchedumbre, se aparta porque ama a Dios, porque yo se lo he oído decir y hablando, lo he oído testificar cómo suceden milagros en sus reuniones, sin orar por la gente, sin engañar a la gente, sin manipular a la gente, sin tocar a la gente, sin echarle aceite a la gente, porque Dios se está agradando de la actitud de ese individuo. Sin embargo, eso es, diga, toda carne. Tú hablas con un evangélico y te dice, ¿y a qué iglesia va a ir? Ya habrá aceptado él a Jesucristo como Salvador, estará bautizado, ya comió la Santa Cena, porque si no es así se va para el infierno. ¿Sí o no? Entonces diga conmigo, se ha cumplido de que Dios ha derramado de su espíritu sobre toda carne. Te guste a ti o a mí o no me guste. Pastor, pero eso parece que ese profeta en su lenguaje de hebreo dijo así y entonces no es así. Pero es que cuando tú lo lees allá en los Hechos, allá el profeta usó el hebreo. Perfecto, Joel. Pero cuando allá desciende el Espíritu Santo sobre aquel grupo que estaban allí orando, esperando la promesa del Padre, y empiezan a hablar en diferentes idiomas, no lenguas que nadie entendía de lenguas angelicales, sino diferentes idiomas, 14 idiomas diferentes, gente que nunca habían hablado esos idiomas. Entonces los incrédulos decían, todos estos están borrachos. Entonces sale Pedro, ahora en griego,
No en hebreo, dos idiomas totalmente opuestos. Y en griego le dice a la gente, no señores, esto no es tan borracho como ustedes creen, si son apenas las 9 de la mañana, sino que esto ha sucedido para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel 856 años antes, que Dios derramaría de su espíritu en griego sobre toda carne. Y ahí lo demostró, porque ahí había árabe, africano, cretense. Ahí no había solamente hebreo ni judío. ¿Se cumplió? Pero claro. Hoy lo estamos viendo. Al principio, cuando los evangélicos oían decir que hay un cura que habla lengua, decía, no, eso es lenguas son del diablo, porque era nada más que de ellos, Ahora ya nadie le para bola, como dicen, si hablan lengua o no hablan lengua, aún hasta los evangélicos ya no las hablan. Antes tuve una iglesia de esa pentecostal y no podías predicar. Porque yo estaba predicando y por allá había una. Ruca manda aquí, Ruca manda allá. Y otro para allá, garra paticida. Y dice, pero ven acá. ¿Quién va a predicar aquí? Yo, ustedes hablando cosas que nadie entiende. Algo que en la iglesia nuestra nunca hemos permitido. Hasta guardia, yo no sé, los que están aquí, hay gente de la vieja guardia, ¿no? No sé qué, pues, todavía están aquí, pero bueno, no sé qué hacen aquí. Allá, cuando estábamos en Palabra, había un hermano, ¿no? Que acostumbraba, yo empezaba a predicar, y no habían pasado 10 o 15 minutos cuando se levantaba en medio de la predicación. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Israel! ¡Yo estoy aquí! Entonces, ella hablaba raro, no sé qué, raro, no sé cuánto. Entonces todo el mundo, bueno, caballero, vamos a hacer silencio. Porque si este señor está interrumpiendo la predicación, quiere decir que vaya, que lo que trae, vaya, lo mejor. Pero nada, hasta ahí llegaba. Ahí se caía por el piso. Usted verá que este se va a dar un golpe en la cabeza aquí. Y después lo que sale en el periódico es la iglesia del pastor Barbón, se cayó uno y se rompió la cabeza. Bueno. Al otro domingo, predicando yo ahí, Israel, soy yo, para decirles que estoy aquí. Todo el mundo silencio, ¿va? Porque eso ya nosotros lo sabíamos que él estaba ahí. No era boricua, era cubano. Pero tenía la lengua mocha, trabajo. Al tercer domingo ya yo iba a preparar. Dije, como hoy a este se le ocurra meterme otro candanga de esa de Israel, se va a tener que ir de la iglesia. Bueno, efectivamente, oye, no había hecho 10 minutos yo cuando se para el mismo individuo. Parecía Santa Claus. Israel, momento ahí. Aquí todos nosotros nos vamos a quedar en silencio hasta que usted nos traiga la interpretación de ese mensaje. Porque si usted me está interrumpiendo a mí la predicación, quiere decir que lo que usted nos quiere decir es más importante que lo que estoy hablando yo. Y así sean las 11, las 12, las 1, aquí nos quedamos todo el mundo hasta que usted traiga el mensaje. No volvió a la iglesia. ¿Volvió? Gracias a Dios, porque lo que traen son confusiones dentro de la iglesia, porque eso no es profecía bíblica, la profecía bíblica es otra cosa, es la palabra que Dios ha dicho de cosas que en sus tiempos y en su voluntad, diga plan perfecto, va a pasar y que finalmente pasa. Entonces vimos también el cumplimiento profético de la circuncisión. Dios dice a través de Moisés, ustedes se circuncidan el prepucio, perfecto, pero eso es por ahora. Pero mi plan es que en el futuro se circunciden el corazón. Y lo dice Pablo en Romanos 2:29, que la circuncisión no es la del prepucio, sino la del corazón. Es una profecía, mire, contundente, porque eso es lo que se está haciendo hoy en día. Vimos también la profecía de Zacarías 4:7, donde decía este monte de la ley será allanado. Vimos el monte de la ley allanado, el fin de la ley fue Cristo. Vimos ahí donde en Zacarías 3:9 dice, y será quitado el pecado de la tierra en un día. 552 años antes que apareciera Juan el Bautista. ¿Se cumplió? Pues claro, si Juan el Bautista cuando lo vio ahí a la orilla de Jordán le dijo a la gente, mira, este es. ¿Sabes lo que le está diciendo? Este es el que habló aquel. Cuando él dijo,
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que ellos se acordaron fue que eso era lo que había anunciado Zacarías 552 años antes. Entonces, todas esas cosas las hemos cumplidas. Quiere decir, hermano, quiere decir que hay cosas que pasan en tu vida y en la mía, que lo que encierra es una burbuja profética. Mira, tráeme el maletincito, Rafa. No para yo justificarme ni nada. Y te aseguro que yo no busco las cosas, Dios es mi testigo, pero me caen en las manos. Me caen en las manos, mira. Voy a empezar por este. Este libro que yo tengo aquí en mis manos, lo escribí yo en el año 91. ¿Cuántos años hace? A ver. 11 años, no, 11 años. 21. 91 y 9 son 2000, ¿no? Son 9. ¿Y 2000? No, más. ¿Y 12? 21 años. Okay. 21 años. Mira. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú sabes el precio que tuve que pagar por escribir este libro? Ustedes no, porque ustedes, la mayoría nunca ayunaron. Y los que decían que ayunaban era mentira, no ayunaban nada. Por eso vinieron a caer donde estábamos nosotros. A lo mejor no era porque no les gustaba la gracia, sino que no los hacían pasar hambre, ¿no? ¿20 cuántos, eh? Tú sabes las persecuciones, los ataques, las difamaciones, los insultos, que yo recibí por predicar y decir que eso del ayuno, el ayuno bíblico, era abstenerme de la soberbia, estar condenando a gente, no de comida. Bueno, la semana pasada, no, la antes pasada, estoy sentado yo ahí conversando con un hermano y viene otro hermano y me entrega una revista de uno de los ministerios más religiosos de esta ciudad. Se llama Alma Visión, de los pastores Camaño. Eso es religión pura, a mí no me pueden ver ahí ni en pintura, va. Bueno, tanto es así que ahí, en una ocasión, nosotros compramos un anuncio para una actividad. Dimos el cheque y lo pagamos. Y al otro día vino el vendedor y me dijo, aquí te traigo, pastor, el contrato y el cheque. ¿Qué pasó? ¿La cosa está mal? Dice, no. Dicen allá que no pueden pasar ese anuncio. Pero por favor, ¿y qué es lo que dice el anuncio? Pastor, no es el anuncio, eres tú. ¿Pero qué les he dicho yo? Tú eres como un personaje marcado en este pueblo. Una mala palabra, ¿viste? Entonces yo me pongo a revisar. Y en la página, no tiene número las páginas de revista. Bueno, una página aquí. Una de esas páginas. Es un artículo escrito por una persona que yo no conozco, se llama David Esteva, licenciado en teología. ¿Tú sabes lo que está tratando este hermano, que es un hombre joven de Texas? Que yo no sé si fue que a ellos se le coló. O si ellos saben que este artículo está ahí. Está hablando de que Mateo 17, 21, donde dice, búsquelo. Mateo 17, 21. La palabra profética es como un embarazo. Es como un embarazo que duele dar a luz. Las mujeres que se embarazan, a la hora del embarazo pasan unos 9 meses muy traumáticos. Y a la hora de parir se complican los partos y hay que hacer cesárea. Y después de la cesárea vienen las consecuencias, la depresión y las tetas caídas, las nalgas caídas, la barriga caída. Sí, Señor, la palabra profética, diga, trae con ella sufrimiento, trae apretura, porque es algo que Dios está introduciendo de momento. Y la gente que está en ese momento ya están acomodada a los otros. Pasa como el marido, que se casa, la mujer tiene cuerpito de guitarra y no hay problema y tiene todo el tiempo disponible para él. Para el bebo, para el caballo pelotero, lo mejor, su comida a tiempo, desayuno en la cama, el café ahí, y todo, la ropa planchada. Papi, llegaste, ¿por qué te demoraste tanto?
Ahora la mujer sale embarazada y ya la cosa empieza a cambiar. La nariz se le pone como un ají así. Empieza a engordar. Los antojos. Pipo, ¿qué? Tengo ganas de comer tocino del cielo, Pipo. Pero, ahorita la hora que eso, las 10 de la noche. Sí, Pipo, pero quiero tocino del cielo. Ahí va el mamerto a buscar tocino del cielo. Pipo, quiero pizza. Pero son las 3 de la mañana. Pero Pipo, quiero pizza. Entonces ya no es lo mismo. El embarazo molesta. Y después que da luz, pues la mujer tiene que dedicarle tiempo al niño. Y hay una hormona que hay solamente en las mujeres. No la tienen los hombres. Que son oídos. Tú nunca has oído decir el amor de madre. Eso es una hormona que Dios ha puesto en las mujeres. Por eso las mujeres son como son con los hijos, diferente a los hombres. Los hombres, aunque quieran ser con los hijos como son las mujeres, no pueden, porque es una hormona que Dios ha puesto ahí, que se dispara cuando dan a luz. Gloria a Dios. Que hay mujeres que están enfermas, no la tienen un desbalance químico y tú las ves que matan a los hijos. No es que esa mujer es mala, sino que no le hicieron un examen contundente para demostrar que tenía un desbalance químico. Si a esas mujeres que vemos que matan a los hijos le ponen un tratamiento de esa hormona, ellas no matan a sus hijos, porque es una hormona que está ahí, ¿viste? Entonces ya ella no atiende al marido igual. Entonces la profecía es igual. La profecía es algo que cuando llega, rompe y molesta, tiene que ser así. Y trae todas esas turbulencias. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Bueno, ellos toda la vida han dicho que hay que ayunar para poder sacar los demonios fuera. Y yo hice mi tesis en los libros que he escrito diciendo, entonces si hay un demonio y tú no has ayunado, tendrás que amarrar al tipo, a la mujer, y tenerlo ahí, entonces ir a ayunar y venir mañana, entonces para liberarlo, ¿no? Entonces hay una contradicción, porque Jesús cuando ya resucitó, dice en mi nombre. ¿Viste? Y entonces, eso es lo que esta persona dice aquí, que ya no hay que ayunar para sacar demonios, que eso es un disparate. ¿Ah? Pero ¿cuántos años pasaron después que lo dijimos nosotros? Más de 20. Y quiere que te diga, es muy probable que a él le traiga candela. Pero pasarán unos años más y todo el mundo hablará lo mismo, porque es Dios, no es la gente. Pero yo tengo una Biblia aquí también, que es la Biblia actualizada, que no lo tiene el versículo ese. Salta del 20 al 22. Acá tampoco lo tiene, pastor. ¿Cuál tienes tú ahí? Este es testigo de Jehová ahora. Ahora sí estamos arreglados nosotros. Lebrón con una Biblia. Imagínate tú, Pero Lebrón, tú estás como borracho. Sonrisa simpática. No, mira, esa versión es una de las mejores, de los testigos de Jehová. Una de las mejores. A ver, una persona seria aquí. ¿Habrá una persona seria aquí? ¿Quién es serio aquí? A ver. ¡Amparo seria! A ver, léame aquí, doctor, a ver. Porque luego la gente no cree en mí ya. ¿Qué dice ahí? 17:21, dígalo en voz alta. A ver si lo encuentra. 17, sigue el 18, 19, 20, 21, Jesús les dijo, por causa de vuestra poca fe, porque de cierto se juntaron los dos. Ya, lo juntaron, pero el 21 no está. ¿Eh? No está. Es una Biblia actualizada, Reina Valera. Debe conseguirla fácilmente por hoy en día. Entonces, ¿tú sabes cuánto a mí me tocó sufrir por eso? Muchísimo. Muchísimo. Esta no lo tiene tampoco. No lo tiene, no te vas a dar cuenta, mira. ¿Ves? Ahora esas Biblias no son impresas por nosotros. Del 20 al 22. ¿Ves? Ahí está, mira. Porque eso que antes costó, es lo que me refiero, es lo que yo quiero que se grabe en tu conciencia. Eso que antes costó, que la gente rechazó, al pasar, diga el tiempo, ya se va convirtiendo normal. Entonces yo llego ahora allá a Colombia y un pastor me regala una Biblia. ¿No necesita paquete? Es la Reina Valera contemporánea. Tú sabes los años que nosotros llevamos diciendo, hermano, no es que a usted se le vaya a caer la casa.
No es que usted Dios lo vaya a castigar. Pero el nombre de Jehová es una cosa que no existe en los manuscritos. Dice Dios el Señor. Y eso por causa de los judíos que se creen inmundos. No se atreven a mencionar el Señor porque la traducción es Elohim. ¿Tú sabes lo que a mí me costaba el disgusto con gente y todo? Mira, aquí está la Biblia enterita. No aparece Jehová en ninguna parte. Ahí me la regalaron, yo no la andaba buscando. ¿Ves? Es una Biblia, a ver, Reina Valera contemporánea. De las publicaciones, ¿qué? Sociedades Bíblicas Unidas. O sea, que tampoco es una cosa rara, de uno que salió por ahí por Hialeah, en un warehouse haciendo 4 Biblias. Estas son las Sociedades Bíblicas Unidas. A usted se la compra y aunque usted quiera leer Jehová, no lo va a encontrar. ¿Cuántos años llevamos nosotros diciendo que hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que es Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre? ¡Añísimos! Mira, ya está la Biblia, ¿eh? ¿Qué te quiero demostrar con esto? ¿Que yo tenía razón? No tiene que ver nada con que yo tenga razón. Lo que quiero demostrarte es que todo lo profético, todo lo profético, tiene fiel cumplimiento. Oído, y tu vida es una profecía. Yo creo que es así. Porque cuando Él te bendijo antes de la fundación del mundo. O sea, quiere decir que tu vida está encerrada en una palabra profética. Ahora, va a tener su trapiche, ¿no? Va a tener su trapiche muchas veces necesario para madurarnos. Oído, va a tener su trapiche, sus situaciones